Hermanos y hermanas en Cristo, la reunión de la comunidad cristiana para celebrar la Eucaristía es una reunión a la que vamos en paz o en la que encontramos la paz. Nuestra vida no siempre está tranquila y en paz. La palabra de Dios que proclamamos hoy nos va a decir que al Señor no le encontramos en la tormenta ni en el huracán, sino en la dulzura del susurro del viento. Y si nuestro ánimo está atormentado como un mar alborotado, el acercamiento a Jesús calmará todo y al darnos la mano hará desaparecer las dudas. Iniciamos ahora esta celebración y lleno de alegría cantamos y recibimos a Padre Rafael Hernández Ortiz de la Parroquia Sagrado Corazón y 12 Apóstoles. Dios es mi ayuda, el Señor es mi verdadero sostén. Te ofreceré un sacrificio voluntario, daré gracias a tu nombre porque es bueno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor, el amor del Padre en comunión con el Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Sean todos bienvenidos a este martes de esta semana número 18 de nuestro tiempo ordinario. Como siempre vamos a ofrecer la Eucaristía por nuestros enfermos, aquellos que se encuentran en sus hogares, en los hospitales y sobre todo nuestros pacientes de cáncer, sobrevivientes de esta enfermedad y también los enfermos del Alzheimer. Como todos los martes, siempre tenemos muy presente a nuestro Monseñor Merino, sobre todo por su salud. Tengamos muy presente también, durante esta semana nos hemos enterado de la muerte de 5 haitianos que obviamente navegaron para llegar hasta Puerto Rico. Vamos a tenerlos muy presentes, especialmente por su eterno descanso y sobre todo por sus familias. Ustedes saben que Haití es uno de los países o de los pueblos de nuestro Caribe que son los más pobres. Vamos a tenerlos muy presentes en el Señor, siempre buscando su bienestar. Se arriesgan precisamente a estas travesías y encuentran la muerte. Así es que vamos a tener a ese pueblo, a esa nación de Haití muy presente en nuestros corazones
y oramos por cada uno de ellos. Vamos a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios, pero antes pedimos perdón y misericordia de nuestros pecados. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, mis hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, mis hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos al Señor nuestro Dios. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante, y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor, renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Jeremías profetizó la ruina de Jerusalén y del templo. Todo se ha cumplido. Ahora anuncia días luminosos de esperanza. Se acerca algo nuevo. La palabra fiel de Dios invita siempre a la seguridad. Escuchemos. Lectura del libro de Jeremías. Palabra que Jeremías recibió del Señor. Así dice el Señor, Dios de Israel. Escribe en un libro todas las palabras que he dicho, porque así dice el Señor. Tu fractura es incurable, tu herida está esconada. No hay remedio para tu llaga. No hay medicinas que te cierren la herida. Tus amigos te olvidaron, ya no te buscan, porque te alcanzó el golpe enemigo, un cruel escarmiento. Por el número de tus crímenes, por la muchedumbre de tus pecados. ¿Por qué gritas por tu herida? Tu llaga es incurable. Por el número de tus crímenes, por la muchedumbre de tus pecados, te he tratado así. Así dice el Señor. Yo cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob. Me compadeceré de sus moradas. Sobre sus ruinas será reconstruida la ciudad. Su palacio se asentará en su puesto. De ella saldrán alabanzas y gritos de alegría. Los multiplicaré y no disminuirán. Los honraré y no serán despreciados. Serán sus hijos como en otro tiempo. La asamblea será estable en mi presencia. Castigaré a sus opresores. Saldrá de ella un príncipe, su señor saldrá de en medio de ella. Me lo acercaré y se llegará a mí. Pues, ¿quién si no se atrevería a acercarse a mí?
oráculo del Señor. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie sus peticiones. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor, que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos cautivos y librar a los condenados a muerte. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Los hijos de tus siervos vivirán seguros, su linaje durará en tu presencia, para anunciar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. El Señor reconstruyó Sión y apareció en su gloria. Los hombres de poca fe gritan angustiados ante el peligro. En esos momentos hay que hacer silencio interior para escuchar la voz que increpa ante el peligro. ¿Por qué teméis? De pie para la lectura del Santo Evangelio, pero antes cantemos el aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaron a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto,
La barca iba ya lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De manera y de madrugada se le acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús le dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame a ir a ti andando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a la tierra de Genezaret, y los hombres de aquel lugar, apenas lo reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar la orla de su manto, y cuantos le tocaron quedaron todos curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos encontramos en esta 18ª semana de este tiempo ordinario. Y es bien interesante porque durante toda esta semana, al igual que la semana pasada, hemos visto en la primera lectura precisamente el libro de Jeremías. Jeremías era un muchacho cuando Dios lo llama para ser profeta. Apenas tenía quizás algunos 12 o 13 años. Inclusive hasta él puso obstáculos para que respondiera al llamado de Dios. Es que yo soy solamente un muchacho, casi no sé ni hablar. Mas sin embargo, durante el tiempo, Dios lo tomó como un gran profeta. De hecho, es uno de los profetas más extraordinarios por su honestidad, por su fidelidad, por su amor, sobre todo por su obediencia a Dios, a pesar de las circunstancias de que era joven. Y predicó muy bien, lo hizo hasta el final. Tuvo miedo, obviamente, tuvo miedo de que la misión a la cual Dios le iba a encomendar era bien difícil. Y todos tenemos miedo en la vida. De hecho, hay una oración bien interesante de San Agustín que dice de la siguiente forma: Señor, múltiples temores y dudas nos invaden. Miedo de nosotros mismos, miedo de la gente, miedo de la vida, miedo de nuestro destino, miedo a decidirnos, miedo a equivocarnos y miedo a todo. De hecho, yo ahora estoy temblando. Así que todos tenemos miedo. Entonces tú nos dices, dice San Agustín, ánimo, soy yo, no teman. Ciertamente que Jeremías en un momento dado sintió ese miedo, ese temor de que Dios en su misión no era fácil lo que le iba a pasar. De hecho, en la lectura de hoy, Jeremías se queja. ¿Por qué? Porque Dios en cierta manera lo trató, pues no tan bien como él hubiese deseado, después de haber estado al servicio de él por tantos años. Y Dios le dirige la palabra a Jeremías y le dice: así dice el Señor Dios de Israel, escribe en todas tus palabras lo que te voy a decir, porque así dice el Señor,
Tu fractura es incurable, porque Jeremías tuvo una enfermedad bien terrible, sirviendo al Señor. Y más sin embargo, tuvo su enfermedad y no tuvo su sanación. Tu herida está enconada. No hay remedio para tu llaga. Imagínense ustedes cómo Jeremías, escuchando esas palabras tan fuertes para él, que le ha servido al Señor por tanto tiempo, por tantos años. En un momento dado le dijo que no, pero después le dijo que sí. Y se comprometió. Y fue fuerte. De hecho, sus palabras fueron bien fuertes. Por lo tanto, no hay remedio para tu llaga. No hay medicinas que te cierren la herida. Tus amigos inclusive te han abandonado. Ya ni se acuerdan de ti. Ni siquiera te buscan. Imagínense ustedes Jeremías rumiando esas palabras en su mente y en su corazón. Señor, pero yo tanto tiempo que te he servido y sin embargo miren lo que me pasa ahora. O me está pasando esto. ¿No nos pasa a nosotros también? Tanta gente que sirve a nuestra iglesia por tantos años. De momento van al médico y descubren que tiene alguna enfermedad y uno dice, pero ¿por qué a mí? ¿O por qué a otra persona? Todos nos pasa eso. Sentimos ese abandono y sobre todo esa soledad en un momento dado del Señor. Quizás es un silencio, no es ningún abandono, pero sí un silencio y quizás hasta una ingratitud de servirle al Señor por cierto tiempo y uno ve como que no hay una recompensa, pero no es así. Tus amigos te han olvidado, pero el número de tus crímenes, inclusive por la muchedumbre de tus pecados. Y continúa el texto bíblico, ¿por qué tú gritas por tu herida? Tu llaga es incurable por el número de tus crímenes, por la muchedumbre de tus pecados. Así dice el Señor, yo cambiaré la suerte de las tiendas de Jacob. No te preocupes tanto por ti, es lo que le está diciendo el Señor a Jeremías. Olvídate de tu herida, olvídate de tus llagas, olvídate de que tienes una enfermedad quizás. Ten sobre todo fe y confianza de que con todo tu sacrificio el pueblo de Dios va a convertirse. El pueblo de Dios va a cambiar. Y eso es lo importante. Tu sacrificio tendrá su recompensa. No solamente Dios no te abandonará, sino que el pueblo cambiará. Yo cambiaré la suerte. Sobre sus ruinas serán reconstruida la ciudad. Su palacio se asentará en su puesto. Los multiplicaré y no disminuirán. Los honraré y no serán despreciados. Serán sus hijos. La asamblea será estable. Castigaré a los opresores y saldrá de ella un príncipe. Su Señor saldrá de en medio de ellos, pues los acercaré y se llegará a mí. Pues ¿quién si no se atrevería a acercarse a mí? Oráculo del Señor, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Qué nos enseña esta lectura de hoy a nosotros como cristianos y como hombres y mujeres de fe? De que siempre tenemos que confiar en el Señor, de que nunca debemos perder la fe en el Señor. Siempre existirán los miedos y los temores y las dudas. En los momentos difíciles, ¿qué hay que hacer? Orar, pedirle al Señor, confiar en Él. Todos hemos pasado por esa experiencia, o a lo mejor estamos pasando por alguna experiencia difícil, de abandono, de soledad, de silencio del Señor. Pero yo les aseguro algo a ustedes, hermanos y hermanas, Dios nunca nos abandona. Dios siempre está a nuestro lado. En los momentos difíciles, en los momentos alegres, en los momentos que quizás no vemos una luz al final del túnel, Dios nos acompaña y nos da esa fuerza. Y Jeremías, a pesar de todo, sentía que el Señor lo iba a recompensar, que no lo iba a dejar solo. Y por su sacrificio y por su gran amor al servicio y a la misión, un pueblo de Dios se convierte y sobre todo renuncia al pecado y más que nada reconocen, como dice el texto bíblico al final,
que Él es nuestro Dios. Y realmente, como decimos en el Salmo de hoy, el Señor reconstruye a Sión y apareció en su gloria. Los hijos de tus siervos vivirán seguros. Su linaje durará en su presencia para anunciar en Sión el nombre del Señor. Y cuando se reúnan unánimes los pueblos y los reyes para dar culto al Señor. Así que eso es lo que nos invita a esta lectura de hoy, de este martes, de esta 18ª semana de este tiempo ordinario. A tener fe, a no dudar. Y eso es lo que nos va a presentar el Evangelio de hoy. Un Evangelio hermosísimo de San Mateo. Jesús, después de haber multiplicado los panes y de haber dado de comer a aquella multitud hambrienta, se le aparece a sus discípulos, los envía para que se vayan a la barca, se suban, que se adelanten a la otra orilla, mientras él despedía a la gente, nos dice el texto bíblico. Y después de despedir a la gente, ¿qué hace Jesús? Subió al monte a solas para orar. A veces en los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos de duda, de falta de fe, mire, apóyese a la oración, no deje de orar, pídale al Señor con insistencia, con perseverancia. A veces tenemos que preguntarnos cómo es nuestra oración. ¿Es perseverante? ¿Es constante? ¿Es de corazón? ¿Sale del interior o es solamente de boca para afuera? Cuando estamos en las buenas, a veces se nos hace difícil orar y es fácil orar, pero cuando vienen los momentos difíciles, enfermedades, pruebas, momentos que a veces uno no entiende por qué nos suceden estas cosas, porque eso es todos los días. Todos los días nos estamos preguntando, pero ¿por qué esto a mí? ¿Por qué ya Dios no me saca el guante de la cara? Por tantas cosas que suceden, de enfermedades. Puerto Rico que está pasando por un momento difícil, tantas mujeres que mueren por culpa de unos hombres que no entienden de que deben respetar a la mujer. Esta joven que fue violada por su padrastro, uno a veces se pregunta tantas cosas, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Será que hay falta de fe? ¿Será que la gente no está orando? ¿Será que no confiamos ya en el Señor y empezamos a confiar más en nosotros mismos? Tenemos que orar, tenemos que doblar rodillas. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Y llegada la noche, allí estaba solo. Y mientras tanto, la barca iba ya lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada se le acercó Jesús y andando sobre el agua, interesante todo este texto, los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Quizás nosotros vemos muchos fantasmas en nuestras vidas. ¿Cuánta gente se apega a fantasmas, cosas que no existen y ponen su seguridad y su corazón? Este fin de semana, precisamente, este fin de semana pasado, no pongas tu corazón en las cosas, en las riquezas. Más bien pon tu corazón en los bienes del cielo, en los bienes eternos, que son eternos. Y a veces nuestro corazón está pegado ¿a qué? A cosas materiales, donde está tu tesoro y está tu corazón. Y aquel ejemplo que ponía Jesús de las herencias, porque hay gente que pelea hoy por herencias, hay gente que pelea por latifundios, por tierras, ponemos cercas, nos enemistamos vecinos contra vecinos por terreno, y usted cuando se muera usted no va a llevarse nada. ¿Cuándo ustedes han visto una comitiva fúnebre y después de la comitiva fúnebre un camión de mudanza, llevándose la cama, llevándose el carro, llevándose a la casa? Nunca van a ver. Usted nació desnudo y desnudo se va a ir. Bueno, nos ponen un gabancito. A lo mejor usted nunca usó un gabán en su vida o una corbata. Le ponen un rosario
al difunto y a lo mejor nunca rezó el rosario. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿pero qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en dónde ponemos nuestra fe? ¿En dónde está nuestro corazón? Decía el libro del Eclesiástico, todo absolutamente es vana ilusión. Todo. Y usted todo lo que acumula, usted se muere mañana y todo eso, ¿de quién va a ser? Del menos que trabajó. Del menos que trabajó. Así es que usted piense, hay que buscar los bienes eternos sin despreciar los terrenos, porque son buenos también. Pero los bienes terrenos son solamente medios para alcanzar los bienes eternos, que es la salvación, que es la vida eterna. Así que este evangelio de hoy también nos invita a eso, a la fe. A la fe. Los discípulos viendo se asustaron y Jesús les dijo enseguida, ánimo, soy yo, no tengan miedo. ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Por qué le tememos a cosas que no son reales? Bueno, yo tengo miedo a la oscuridad. Yo todas las noches prendo una lucecita, esas que se enchufan y las dejo prendidas por si acaso, ¿ven? Hay gente que le tiene miedo a los insectos como las cucarachas, hay gente que le tiene miedo a los elevadores, hay gente que le tiene miedo a los demás y se encierran. Bueno, y hay gente que le tiene miedo a la viruela del mono, pues, al COVID. ¿Por qué hay que temer? Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si tú eres, interesante, si tú eres, mándame a ir a ti andando sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven, ven. Y Pedro se lanzó al agua e inmediatamente, acercándose a Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse. ¿Por qué Pedro se estaba hundiendo? Porque desvió su vista de Jesús. Pongamos fijos los ojos en Jesús. Ese es el lema del obispo de Ponce, Monseñor Rubén, o el obispo Rubén, en su escudo, fijos los ojos en Jesús. Es que hemos desviado nuestra mirada, ya no tenemos fijos los ojos en Jesús, por eso nos hundimos, por eso nos vamos boca abajo, por eso tenemos miedo. Y empezó a hundirse, pero inmediatamente empezó a gritar, sálvame, Señor. Vamos a repetirlo, sálvame, Señor. Si usted tiene miedo, sálvame, Señor. Si usted tiene duda, sálvame, Señor. Si usted en este momento tiene una enfermedad o algo, dígale, sálvame, Señor. Y enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? ¿Qué nos enseña esta palabra de Dios hoy? Sencillo. Hoy podemos mirar la gran promesa que Jesús nos hace de saber que Él nos acompaña todos los días de nuestra vida y por eso no podemos temer porque Él está en la barca de nuestra existencia y no permitirá nunca que nos hundamos. Detengámonos a pensar en este día cuáles son aquellas olas o vientos contrarios que nos quieren derrumbar y hacernos sentir que estamos solos, que no podemos avanzar, que ya nada tiene sentido. Revisemos en este día a quién o en qué tengo puesta mi confianza. Si la tengo puesta en el Señor y en todo lo que el mundo pone a mi lado para generar una falsa seguridad, una falsa fe. Cuando pasamos por pruebas en la vida, es donde podemos medir el grado de confianza y abandono que tenemos en el Señor. Ninguna dificultad nos puede derrumbar porque tú y yo estamos sostenidos de la mejor roca que es nuestro Señor Jesús. Siente en esta jornada la presencia de Jesús
que viene a dar calma, paz, tranquilidad a tu alma, y de lo profundo del corazón, dile: Jesús, en ti confío. Todos. Jesús, en ti confío. Amén. De pie presentemos al Señor todas y cada una de nuestras peticiones, y a cada respuesta responderemos: Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Para que la vida de la Iglesia refleje la presencia cercana y salvadora de Dios, roguemos al Señor. Jesús, en ti confío. Para que los pastores de la Iglesia salgan al encuentro del Señor y buscándolo en la oración, lo transmitan en la vida y la misión que Él mismo les confió, roguemos al Señor. Jesús, en ti confío. Para lo que sufren se le manifieste la fortaleza de Dios, y unidos a Cristo recuperen el ánimo que necesitan para soportar con paciencia cuanto los aquejas, roguemos al Señor. Jesús, en ti confío. Para que cuanto estamos en la barca de la Iglesia y nos vemos agitados por la tempestad, invoquemos con decisión el auxilio de Dios y descubramos a Jesús que nos salva, roguemos al Señor. Jesús, en ti confío. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, y por los esposos Sánchez, familia Carmona Colón, Edwin Vázquez, Ramona Pons, Luz Fortuño, Lucía Ponte Meléndez, María Socorro Gómez, Jesús Salvador Gómez, Rosalinda Vargas, Carlos Dixon, Gloria Seijo Ahorrio, Luis Vázquez Concesión, Ana Padilla, Julita Rivera, Miguel Alberto Valdés, Mariano Bretón, María González, Maite López, Elsie Cintrón, Zulma Rivera, Doctor José Valdés, Ivette Colón, Lutgarda Casablanca, roguemos al Señor. Jesús, en ti confío. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, y por Casto Colón, Manuelita de da Silva, Carmen y David, Carlos Cortés, María Sánchez, José Rivera, Angelina Vázquez, Carmín Báez, Medellín Cruz, Telma Bonano, Ana Luz Torres Torres, Mario y Rafael Gómez, María Altagracia Tejada, Onyx Dixon, Gladys Jiménez, Celestina Ortiz, Fabián, Josefina y Josian Hernández, Rosa María Rivera, Iluminada Hogando, Helen Padilla, Epifanio Jiménez, roguemos al Señor. Jesús, en ti confío. Intención especial ofrece Eloísa, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Jesús, en ti confío. Atiende, Padre de amor, todas nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que aunque yo le canto él puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que aunque yo le canto
cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le canto me puede oír. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es nuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de sus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y que con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos agradado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, Padre bueno, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo el amado. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana, hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, hosana. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, te dio gracias y lo partió, y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Del mismo modo, y acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Fijos los ojos en Jesús, Él es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial
de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco y su salud, por nuestro obispo, arzobispo Roberto González y su auxiliar Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Padre, a tus hijos, a nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Padre bueno, de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Divina Providencia, su amado esposo San José, los apóstoles, nuestro beato Carlos Manuel, y a cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Movidos por ese mismo Espíritu, oramos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, limitaciones, deficiencias y miedos. Mira más bien el corazón y la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. En el amor de Jesús nos deseamos la paz del Señor. Paz y bien, santa alegría. Paz y bien. Santa alegría, santa alegría. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, y Él es el que quita el pecado del mundo. Felices, dichosos los invitados y las invitadas a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna.
Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. En silencio he escuchado tus palabras, Señor del alba, Señor del alba. En silencio he soñado en tu mirada, de madrugada, de madrugada. Y el sol, la flor y el trigal, la mies dorada. Y el sol, la barca y el mar nos esperaban despertar. Señor del alba, Señor del alba. Ven y sígueme, ven y sígueme, y tendrás un tesoro en el cielo, y tendrás un tesoro en el cielo, y tendrás un tesoro en el cielo, y tendrás un tesoro en el cielo. Señor del alba, Señor del alba. A tu lado amanece mi esperanza, Señor del alba, Señor del alba. A tu lado mi trabajo es alabanza, de madrugada, de madrugada. Señor, eres tú mi verdad, mi eterna llama. Señor, eres tú mi heredad, mi eterna alianza. Mi trabajo es tu amistad, Señor del alba, Señor del alba. Ven y sígueme, ven y sígueme, y tendrás un tesoro en el cielo, y tendrás un tesoro en el cielo, y tendrás un tesoro en el cielo, y tendrás un tesoro en el cielo. Señor del alba, Señor del alba, Señor del alba. Oremos.
Dice el Señor, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la herencia eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 1.000.000 de gracias al Ministerio de la Providencia de Cupey. Como siempre, gracias Iris y al que está en los controles, 1.000.000 de gracias también y todos los aquí presentes. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea siempre nuestra fortaleza. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Yo le diría a la montaña, muévase, muévase. Yo le diría a la montaña, muévase, muévanse. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán,